Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de VideoRAMS. En el día de hoy les quiero mostrar cómo analizar un sistema utilizando el software ICR Vintage que tanta aceptación ha tenido. Quería agradecerles especialmente ese interés por el software y quería contribuir explicándoles cómo se evalúa su propio sistema cuando se enfrentan a él con ICR Vintage. Porque ¿qué ocurre? Yo tengo mis datos, pero tengo que saber cómo introducirlos en ICR y obtener los resultados. Y además tengo mi sistema y voy a buscarlo en ICR y resulta que no está. Exactamente la configuración que está en el sistema no la encuentro. Entonces necesito saber cómo afrontar eso con ICR, si se puede o no. En general se va a poder, excepto para algunos casos muy concretos en que el sistema que tengo para analizar es muy complejo, pero en el resto de casos se podrá. Así es que con todo ello hemos compuesto un ejemplo de caso de uso para que puedan ver ustedes cómo resolver los problemas con ICR. Y antes que nada, que no se me olvide, como siempre, en la tienda se pueden bajar gratuitamente un PDF con la explicación completa del caso test que vamos a ver para resolver con ICR. Y además, si quieren más contenidos, ya saben que en nuestro Patreon pueden encontrar contenidos de todo tipo, incluidos aquellos relativos a ICR y su usabilidad. ¡Comenzamos! Vamos a resolver este caso de uso de ICR Vintage con un ejemplo que probablemente sea frecuente, en el sentido de que el sistema que quiero evaluar no está directamente en ICR, no tengo ese esquema. Y tengo que lograr un esquema que sea compatible con ICR para lograr resolverlo. Aquí vemos el ejemplo en el que hay dos componentes en serie con un tercer elemento que está en serie pero que está compuesto a su vez por tres componentes A, B y C. El componente A está activo y los componentes B y C están en stand-by. En hot standby, standby en caliente. Además, los componentes D y E son iguales y los componentes A, B y C son iguales entre sí. Se dispone de ellos de un conjunto de datos tomados de tiempos hasta el fallo, que son los que se reflejan en esta tabla. Dado que los componentes A, B y C son iguales, los tiempos de los componentes A, B y C se van a tomar en conjunto como representantes de cualquiera de los tres, de A, de B o de C. Eso también es válido porque, además de ser iguales, fueron comprados, instalados y puestos a funcionar en el mismo momento en las mismas condiciones. Y además se supone que existe una política de rotación entre A, B y C, de tal manera que los tiempos de funcionamiento de cada uno de estos tres componentes son más o menos iguales o equiparables. Lo mismo ocurre con los componentes D y E. Fueron comprados, instalados y puestos en servicio en el mismo momento, son iguales, del mismo fabricante, etc. Por lo tanto, los tiempos hasta el fallo de ambos pueden ser usados para calcular la función de ajuste más propia para ellos en conjunto. Además, por regulaciones internas, se supone que el ajuste exponencial es el ajuste que es válido para este caso, para la evaluación del conjunto del sistema. Bien, ¿qué ocurre? Lo primero es que vamos a buscar en ICR de qué elementos disponemos. Y lo que encontramos en ICR es que existen por separado esta configuración en standby, que es la que tenemos en nuestro sistema, y existe por separado esta combinación en serie de tres elementos, que podrían ser este y este. Por lo tanto, podemos definir una estrategia de resolución que tenga en cuenta que esto es lo que queremos resolver y esto es lo que ICR nos ofrece. La estrategia de resolución entonces será clara. Vamos a convertir estos tres componentes en una configuración en standby en un solo componente, conociendo su ley de confiabilidad. Vamos a reducir estos tres componentes a un solo componente. Una vez que tengamos esa reducción hecha, podremos resolver este sistema en ICR y resolver, por tanto, el sistema que pretendemos. Así es que del sistema original pasaremos a tener un sistema equivalente que será el que podamos resolver en ICR. Como primer paso y como nos han dado los datos para hacer los ajustes, aquí vemos simplemente lo que hay que hacer es ir a ICR y seleccionar análisis de datos y dentro de análisis de datos la pestaña que dice ajuste exponencial de Bernard. Ahí, en esta sección, a la izquierda, podemos introducir los datos, teniendo en cuenta que vayan de menor a mayor. Aquí están introducidos los datos
para los componentes A, B y C, y aquí están introducidos los datos para los componentes D y E. Al darle a la opción ejecutar, en ambos casos, ICR nos ofrece el resultado. El ajuste exponencial nos dice la tasa de fallo asociable a cada ajuste exponencial y nos dice la bondad del ajuste, que en ambos casos se supone aceptable. El primer paso ya lo tenemos. Hemos introducido los datos en ICR y hemos obtenido las tasas de fallo de cada uno de los ajustes exponenciales de los dos grupos de componentes que vamos a considerar. Una vez que tenemos eso, ya hemos pasado a esta situación. Tenemos el sistema original y conocemos que cada uno de ellos está ajustado por una ley exponencial que tiene una determinada tasa de fallo. Los componentes D y E tienen una misma tasa de fallos que aquí vemos, y los componentes A, B y C tienen una misma tasa de fallos que aquí vemos. Y todos responden a una ley exponencial de confiabilidad. Lo siguiente que vamos a afrontar es la reducción del subsistema en standby a un solo componente. Para ello, en ICR seleccionamos la opción Sistema y dentro de la opción Sistema, tres componentes iguales, dos en standby exponencial. Y aparece esta pantalla en la que vemos el subsistema correspondiente. La ecuación de fiabilidad, en el caso de que quisiéramos emplearla para resolver el sistema, es esta de aquí. Y aquí tenemos la posibilidad de introducir la tasa de fallos de cada uno de los tres componentes que se supone que son iguales. Como esta tasa de fallo ya es conocida, la hemos calculado anteriormente, la introducimos, le damos un tiempo de representación, en este caso han sido 12.000 horas, y pulsamos obtener la gráfica. Y se obtienen estas dos gráficas de aquí, donde esta gráfica corresponde a la ecuación de confiabilidad. Como vemos, la aproximación exponencial sería viable, pero dada esta forma, probablemente un ajuste Weibull sea mejor para este caso. Para poder lograr representar esto por una sola función, tenemos que obtener varios puntos de esta curva de confiabilidad de este subsistema. Para ello, con el ratón aquí en ICR, pulsamos el botón derecho y se abre un menú, un submenú. En ese submenú elegimos la opción Show Point Values, como aquí se deja por escrito. Y eso nos permite mover el ratón a lo largo de esta curva y obtener diferentes parejas de valores tiempo-confiabilidad. Lo hemos hecho para este caso y hemos obtenido estos 4 valores. No hacen falta muchos. Estos 4 valores que son 1144 horas 0,95 o 95% de confiabilidad, y así sucesivamente 4806 horas 58% de confiabilidad, alrededor de 9000 horas a 23,4 de confiabilidad y alrededor de 12.000 horas 11,3 de confiabilidad. Con estos datos ahora podemos caracterizar esta función de confiabilidad resumiéndola en un ajuste. Como habíamos mencionado que probablemente el ajuste Weibull sea mejor, en el software ICR, en la opción análisis de datos, seleccionamos el ajuste Weibull directo. Con lo cual nos aparece esta pantalla de aquí, pero vacía. Lo que tenemos que hacer es introducir las parejas de valores tiempo, confiabilidad ordenadas de menor a mayor, el tiempo de menor a mayor y por tanto la confiabilidad, teniendo en cuenta simplemente que la confiabilidad está en tanto por ciento, no tanto por uno. O sea que hemos convertido los valores en tanto por uno anteriores a tanto por ciento, multiplicando por 100. Así, y con ello introducimos estos valores en ambos campos. Una vez que los hemos introducido, le damos a ejecutar, segundo paso, y aparecen los valores de beta y eta y el coeficiente de correlación del ajuste, que como vemos es muy bueno. Por lo tanto, ya hemos reducido esta curva de confiabilidad que teníamos a una Weibull que tiene de parámetros 1.6033 y 7214.83. Con eso ya hemos reducido ese subsistema a un solo componente. Ahora lo que tenemos es que el sistema original está representado por este nuevo sistema equivalente en el cual conocemos que el componente A y el componente C siguen una ley exponencial cuya tasa de fallo ya calculamos antes, y el componente B representa a este subsistema y lo representa mediante una Weibull con una beta y una eta que acabamos de calcular.
Por tanto, ya conocemos del sistema equivalente todos los elementos que nos permiten resolver ese sistema equivalente en ICR. Por tanto, en la pestaña Sistemas, elegimos la opción Fiabilidad en el tiempo 3 en serie y aparece este formulario que aquí tenemos, en el que simplemente lo que hay que hacer es introducir los datos de cada uno de los componentes. Aquí hay 3 componentes. Para el primero introducimos función exponencial con esta tasa de fallo. Para el segundo elegimos Weibull e introducimos estos 2 valores. Y para el tercero introducimos exponencial e introducimos esta tasa de fallo. Con eso, aquí damos un tiempo de representación, en este caso 5000 horas. Ustedes pueden poner el que quieran, siempre y cuando la función quede bien representada aquí en el tiempo. Y le damos a obtener gráfica. Y se obtiene esta gráfica. Con lo cual ya hemos resuelto el sistema equivalente. Esta es la confiabilidad del sistema. ¿Qué nos quedaría ahora? Pues volver a traducir esa gráfica de confiabilidad en una ecuación que represente a todo el sistema. Para ello, igual que en el caso anterior, situando el ratón sobre esta curva, pulsando el botón derecho del ratón y seleccionando la opción de Show Point Values, aparecen las parejas de valores tiempo, confiabilidad cuando yo muevo el ratón sobre la curva. De esa manera seleccionamos, más o menos bien distribuidos sobre la curva, unos valores de tiempo y de confiabilidad. Aquí están los que nosotros hemos seleccionado. Ustedes pueden seleccionar cualquier otro. Con esas parejas de valores, ahora ya vamos a poder realizar el ajuste. Como se había mencionado que se aceptaba un ajuste exponencial para el sistema, pues en la pestaña de análisis de datos seleccionamos ajuste exponencial directo. Con el ajuste exponencial directo aparece este formulario y vamos a introducir los resultados. Teniendo en cuenta que la confiabilidad debe estar en tanto por ciento, no en tanto por uno. Con ello, después de pulsar la opción ejecutar, se obtiene el valor de la tasa de fallos de la ley exponencial que representa al conjunto del sistema. Como vemos, el coeficiente de correlación es muy cercano a -1, lo cual indica que es un ajuste muy bueno. Igual sería el caso si el coeficiente fuese muy cercano a +1, y el ajuste sería muy malo si fuese muy cercano a 0. En este caso, cercano a -1, por lo tanto el ajuste es muy bueno y muy aceptable. Así es que el sistema se puede dar por representado con una ley exponencial, con una tasa de fallos determinada y con un ajuste muy bueno. Aquí tenemos el resumen de lo que hemos realizado con ICR. Hemos evaluado este sistema mediante la transformación en un sistema equivalente. Hemos caracterizado cada uno de los componentes con una función de ajuste, exponencial y exponencial para los componentes D y E, y Weibull para el subsistema completo con los 3 componentes A, B y C en standby. Hemos determinado cuál es la ley de confiabilidad exponencial del sistema, que es 100% aceptable con esta tasa de fallos que aquí figura, y por tanto el tiempo medio hasta el fallo será la inversa de ese valor, en este caso 1176 horas. Añadimos además estos valores tiempo, confiabilidad, por si es necesario consultar alguno de ellos. Y esto sería el resumen del ajuste realizado con ICR respecto a este sistema que no está directamente en ICR. Como siempre, más información, más contenido en nuestro Patreon de VideoRams. Si les ha gustado este vídeo, por favor no se olviden de pulsar el me gusta y suscribirse al canal si no lo han hecho. Ya saben que ambas cosas nos ayudan mucho a mantener este canal produciendo contenido de interés para todos ustedes. Hasta la próxima.